En abril leímos Drácula de Bram Stoker, una novela que salió en 1897 y que para mí era un clásico pendiente. Los invité a ustedes también a sumarse a este desafío de leer clásicos que nunca en la vida habíamos abordado y muchos se sumaron, lo cual a mí me pone enormemente feliz. Hoy, el video prometido. ¿De qué se trata Drácula? Contexto, quién fue Bram Stoker, cuáles fueron sus consecuencias en la cultura pop y mucho, pero mucho más. Drácula fue una novela que salió publicada en 1897, en plena era victoriana. Su autor, Bram Stoker, fue un irlandés que sabía mucho de teatro, había trabajado en teatro y escribió esta historia donde el conde Drácula es un vampiro que busca expandir sus horizontes, contagiar a más vampiros y así extender su dominio. Lo que pasa que del otro lado se encuentra con un grupo, que vamos a decir que son los héroes de esta historia, que son los que buscan detener el avance del conde Drácula. Ya voy a profundizar nuevamente sobre la historia en sí que cuenta esta novela, pero a priori esos son los rasgos fundamentales que suceden en el libro. La lucha entre el bien y el mal. El vampiro de esta novela, que es el conde Drácula, vive en Transilvania y se quiere mudar a Inglaterra. Pero no son solamente los rumanos los que tenían mitología relacionada con los vampiros. Van a encontrar muchísimo material que los ayude a contextualizar la idea del vampiro, como su origen, cuáles son las diferencias entre las diversas mitologías, pero particularmente me quedo con una explicación que encontré que me pareció muy interesante, que tenía que ver con la ignorancia de la gente hace siglos atrás. Se desconocía qué pasaba después de muerta una persona y como muchas veces las personas eran enterradas vivas, cuando se levantaba la tapa del ataúd para hacer algún tipo de exhumación o lo que fuera, se encontraban rasgos de ese cadáver que indicaban o que había estado despierto en algún momento, como que se había levantado de la muerte, o las condiciones fisiológicas de cualquier cadáver, que son que le crezcan las uñas, que le crezca el pelo, que se retiren un poco las encías y que por lo tanto los dientes parezcan más afilados, más largos, y también un poco de líquido oscuro alrededor de la boca que muchos confundieron con sangre, pero que en realidad era la descomposición propia de los órganos. Cuando levantaban la tapa y veían eso, les daba la sensación de que ese ser en realidad no estaba muerto, era un no muerto, lo que hoy podríamos considerar como un zombie. Los no muertos entonces tenían que ser asesinados nuevamente. Y por eso la idea de la estaca en el corazón y el cortarle la cabeza, que es algo que trascendió en las historias de vampiros. Ya vamos a volver sobre este tema. Hay mucho material también que investiga de dónde sacó Bram Stoker la idea del vampiro. ¿Quién es en realidad este conde Drácula del que habla Bram Stoker? Y para muchos es Vlad Draculea, un príncipe en Rumania en 1400, o sea, estamos hablando de hace un montón de tiempo, conocido también como Vlad el Empalador. Era Draculea porque su papá era Drácul de apellido, que Drácul en rumano quiere decir el diablo. Entonces, Vlad Draculea era el hijo del diablo. Fue conocido como el Empalador por haber empalado a más de 100.000 personas en su afán de expandir sus dominios, y se dice que después se tomaba su sangre o incluso que mojaba el pan en la sangre de sus enemigos o a los que él consideraba sus enemigos. Por lo tanto, esta idea de que alguien bebe la sangre de otro podría haber surgido de acá. Pero también hay muchas versiones que dicen que Bram Stoker no se inspiró en ese príncipe, o sea que su origen queda medio incierto aún. Lo que sí sabemos es que las distintas culturas han tenido historias de vampiros, que existía este príncipe sangriento y que Bram Stoker publicó Drácula. A Drácula no le fue muy bien al principio. Bram Stoker muere en 1912 y su historia trasciende. Su novela llega hasta nuestros días como un clásico de la literatura, porque rompe con un montón de esquemas de la época por su gran carga erótica, por sus ideas revolucionarias para la época victoriana en la que fue escrito y por algunas cosas más que ya les voy a ir contando. Cuando yo todavía no había leído Drácula, la gente me había dicho que era una novela epistolar. Y epistolar quiere decir que está escrita en formato de cartas, o sea que es un personaje escribiéndole a otro, ese otro respondiendo, tal vez un tercero o un cuarto incluyéndose en
esa correspondencia. Pero déjenme decir que no estoy tan de acuerdo con esa categoría, porque en realidad la novela no es epistolar en sí, si bien por momentos sí lo es, sino que está construida en función de fragmentos de diarios personales, en recortes de periódicos, en cartas en sí. Y eso es lo que la hace realmente impresionante y atrapante, por supuesto. La novela empieza cuando Jonathan Harker, que es un abogado que trabaja en el sector inmobiliario, viaja a Transilvania, a Rumania, desde Inglaterra, para concretar una compra del Conde Drácula de un departamento, de una casa en Londres. Cuando llega, empiezan a pasar cosas muy oscuras, muy extrañas, e incluso el propio conde, que al principio se mostraba súper amigable e interesado por la cultura inglesa, comete algunas cuestiones medio sospechosas. Por ejemplo, que duerma de día, por ejemplo, que Jonathan Harker lo ve al conde colgado como si fuera un murciélago. La cosa se pone más pesada cuando Drácula le prohíbe a Jonathan Harker irse de su castillo. Jonathan todo esto lo narra en su diario y es por eso que nosotros nos lo enteramos. En un momento hay un corte y empezamos a seguir la historia de otros personajes. Por ejemplo, de la novia de Jonathan, de una amiga de la novia de Jonathan, de un doctor que es el director de una especie de manicomio en Londres, y así es como se empieza a unir la historia del principio con la de estos personajes. El conde Drácula deja de ser una figura protagónica donde tiene voz y lo vemos realizar algunas acciones, sino que pasa a ser un terror subterráneo, una figura a la que hay que ir a buscar porque se sabe que es malo, pero ya no sabemos dónde está. Y ahí es donde reside el terror magnífico construido por Bram Stoker, que, como les decía, acostumbrado a los guiones de teatro, supo muy bien cómo llevarnos como lectores para que no supiéramos dónde estaba Drácula y que eso implicara el terror implícito, el hecho de que en cualquier momento puede aparecer el vampiro. Para muchos de ustedes tal vez sea conocida en la historia de Drácula la figura de Van Helsing, que es un médico holandés que aparece en la historia convocado por este grupo de cazadores que se transforman en cazadores de vampiros cuando en realidad sus vidas tenían que ver con otra cosa. Pero Van Helsing es como el que trae las hipótesis sobre quién es este conde, cómo hacer para combatirlo y proponerles combatirlo realmente. Ahí aparece la figura de la cruz como una forma de frenar al vampiro, aparece la ristra de ajo o las flores de ajo, aparecen las hostias como parte del escudo en contra del vampiro y también aparecen los híbridos, aquellos que están en proceso de convertirse en vampiros porque el vampiro ya los empezó a convertir. Ustedes saben que si el vampiro te da de tomar de su sangre, vos vas a contagiarte de este gen del no muerto y vas a terminar siendo parte de la legión de los vampiros. Yo no les voy a contar más nada del argumento porque ya les conté bastante y creo que vale la pena encontrarnos con la historia a medida que vamos avanzando. Pero sí voy a destacar varias cosas, algunas que me di cuenta sola mientras leía y otras que las fui descubriendo a medida que encontraba información cuando preparaba este video. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, te invito a que le des un like y también, si es la primera vez que llegas a mi canal o ves siempre mis videos pero nunca lo hiciste, te invito a suscribirte, que me ayuda un montón. Si querés compartir este video, me ayuda incluso más. Mándaselo a la gente que creas que le puede llegar a interesar, así se expande la comunidad. Gracias. Estamos hablando de que Bram Stoker lo escribió a finales del siglo XIX y lo publicó en 1897. Las mujeres en ese momento no tenían ningún tipo de relevancia, más allá de la reina Victoria en Inglaterra, pero él trata a Mina Harker, al personaje femenino más fuerte de la novela, como un personaje inteligente, sagaz, valiente, que logra muchas veces deducir las problemáticas que los otros personajes no pueden, aunque en un momento, cuando se está por producir la acción más fuerte, los otros personajes la dejan de lado porque la consideran débil para esa acción, o mejor dicho, hay que protegerla porque es mujer. La cuestión es que cuando la dejan de lado y que hay que protegerla por ser mujer, la ponen más en peligro que si se la hubieran quedado con ellos laburando en la casa del vampiro. A mí eso
por momentos me enojó un poco, sobre todo cuando leí la parte en que la dejan de lado. Yo lo compartí en Instagram y compartimos la indignación entre todos, pero me gustó mucho la forma en la que retoma la propuesta de che, miren lo que le hicieron a esta piba, ahora inclúyanla en el grupo, y eso está muy bien. Después está la parte de la carga erótica de la novela, donde el chupar la sangre, donde la intimidad que logra el vampiro con la víctima que se le ofrece, que le pone el cuello porque cae y se rinde ante su atracción, es para muchos un análisis de algo que para la época estaba prohibido, pero Bram Stoker lo transmite a partir de esta historia. Como que la temática sexual no se toca explícitamente, pero sí podemos encontrar signos y símbolos en toda la novela. De hecho, las parejas que se forman en esta novela casi que no tienen nada de contacto físico, a un beso en la frente, pero todo lo otro, este vampiro acosador y que logra posicionarse sobre las víctimas y las somete y las víctimas se le ofrecen, para muchos es la expresión de la represión que en esa época impedía que se dijeran ciertas cosas, porque el vampiro medio como que no distingue entre mujer y hombre. Su deseo de comer, su hambre, su sed, van más por el humano en sí que por el género. Incluso algunos dicen que el propio Bram Stoker, a pesar de sus relaciones con mujeres, era homosexual, aunque Bram Stoker abiertamente se manifestaba en contra de la homosexualidad y pedía cárcel para los homosexuales. Hay un libro que recomiendan mucho sobre Bram Stoker, que sería algo así como una biografía, que se llama Algo en la sangre, del autor David Skal. Yo no lo leí, pero dicen que está muy bueno y que tiene gran material de este autor. Después de Drácula, Bram Stoker publicó el libro La Dama del Sudario, que aparentemente repite la fórmula de Drácula, esto de que sean retazos y que quede en el lector la construcción de la historia. Tampoco la leí, no leí ni siquiera fragmentos, tal vez ustedes sí y nos lo pueden contar en los comentarios. Me llamó también la atención mucho lo religioso, porque de veras parecía un tratado cristiano. Se hacía hincapié en que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador, el rezo, el ponerse en manos de Dios. Eso me llamó mucho la atención. No encontré mucha información respecto a esta carga religiosa, si es que había un mensaje que se quería transmitir. Pero sin duda hay un mensaje que se quiere transmitir: el bueno y el malo, la iglesia versus el diablo. Producto de Drácula y de la idea de que el vampiro es un murciélago, mucha gente le tiene miedo a los murciélagos y cree que cualquier murciélago le va a chupar la sangre. Pero esto no es así. Y para eso voy a invitar a una persona muy especial que sabe un montón de murciélagos y que nos va a contar un poco más sobre este animal. Pero antes, les quiero agradecer a todas las personas que me ayudan patrocinando mi trabajo para que pueda seguir haciéndolo cada vez más y mejor. Para mí, sus aportes son fundamentales. Ustedes también se pueden sumar entrando a la página de Patreon, donde hay algunas recompensas, y si no, pueden hacerlo escaneando el código QR con la aplicación de Mercado Pago o haciendo clic en cualquiera de los links que les dejo en la descripción, incluso de PayPal si es que están en el exterior. Gracias, de verdad. Soy Mirta Carvajal, bióloga, presidenta de la Fundación Inalafken, una organización no gubernamental ambientalista de Río Negro, e integro la Fundación Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. Desde muy chiquita tuve fascinación por los bichos que en general la gente teme, y ya desde estudiante en la universidad dediqué la mayor parte de mi vida a investigación y a conservación de estos animales. En particular, los murciélagos han padecido desde la época de la publicación del libro de Bram Stoker de la mala fama, ¿no? Muchísima gente, yo diría que la mayoría, cree que todos los murciélagos se alimentan de sangre, y esto no es así. Existen en el mundo aproximadamente 1.400 especies distintas de murciélagos y solamente 3 son vampiros, es decir, que se alimentan de sangre. Estas 3 especies viven solamente en América, y de estas 3 especies, 2 solo se alimentan de la sangre de las aves, y hay uno solo, el vampiro común, es el que puede alimentarse además de sangre de los mamíferos. La enorme mayoría de ellos son insectívoros, se alimentan entonces de langostas, mosquitos, cascarudos y polillas. La mayoría de estos insectos son perjudiciales o directamente a nuestra salud o a nuestros cultivos, sean frutas, legumbres, cereales, y por lo tanto tienen un impacto económico muy importante.
Además, hay muchas otras especies que se alimentan de néctar o de frutos. No comen insectos, sino que son vegetarianos, podríamos decir. Al hacerlo de este modo, polinizan y dispersan plantas que son importantes y claves para el mantenimiento de nuestros bosques y selvas, y de este modo entonces contribuyen a que estos ambientes tan importantes se mantengan, se reparen, sobre todo después de incendios o talas que lamentablemente los humanos venimos produciendo a gran escala. Incluso los vampiros no son útiles. Hay varias investigaciones encaminadas a ver si se pueden utilizar algunas sustancias de la saliva de estos animales que tendrían aplicación para tratar o prevenir accidentes cerebrovasculares, infartos, hipertensión e incluso mejorar el tratamiento de grandes quemaduras. Una de estas sustancias ha sido bautizada, no curiosamente, Draculina. Drácula llega hasta nuestros días con una fuerte presencia, y no necesariamente porque nuestra mitología particular crea en vampiros, sino porque ha sido realmente muy influyente en la cultura pop y porque la idea de los no muertos gusta mucho. Voy a decir que me encontré muchas cosas que me hicieron acordar a Harry Potter en Drácula. Obviamente hay vampiros o algo así en Harry Potter. Si ustedes se acuerdan bien, me lo pueden dejar en los comentarios para ayudarme a recordar. Pero en particular la marca en la frente que le deja el vampiro a una de las personajes, con la cual ella se puede meter en la cabeza del vampiro y el vampiro en la cabeza de ella. Eso es Voldemort y Harry, sin dudas. La idea del innombrable, como que si no lo nombrás no existe, pero mejor nombrarlo para que sepa uno contra quién combate, Harry Potter. El grupo de gente yendo a buscar al malo, Harry Potter. Y encontré un artículo, y se los dejo en la descripción con todas las fuentes que tengo para este video, para que ustedes también, si quieren, lo exploren. Las consecuencias de la cultura pop, obviamente, fueron al cine. Más allá de obras de teatro, por ejemplo, musicales, hay sobre este tema muchísimas películas y series. Voy a decir, Buffy la cazavampiros, a priori Crepúsculo, también retomando la figura del vampiro, pero adaptaciones sobre Drácula nos encontramos con Nosferatu, de 1922. También tenemos la de 1931, con Bela Lugosi, la del 31, que estaba protagonizada por Bela Lugosi, que primero la llevó al teatro y después la hizo en cine. Bela Lugosi dicen que falleció creyéndose Drácula, o sea que el personaje medio que se lo comió o lo succionó, digamos. Una de las más recordadas, de hecho. Bela Lugosi era rumano. Por lo tanto, el acento que imaginamos que tenía Drácula en la mente de Bram Stoker seguramente está muy bien representado en esa película. Después tenemos la Drácula de 1958, la primera Drácula a color, con Christopher Lee haciendo el papel del conde. Bueno, Nosferatu tuvo una remake en 1979 y en 1992 la Drácula de Francis Ford Coppola, que se llamó Bram Stoker's Drácula, haciendo referencia, entiendo yo, que a una adaptación lo más fiel posible al Drácula de Bram Stoker, ahí con Gary Oldman como el vampiro, que lo vemos rejuvenecer, como pasa en el libro, a lo largo de la película. Para irnos a algo más moderno, en enero del 2020 se estrenó la serie Drácula en Netflix, producida por Netflix y la BBC. Está producida por los mismos creadores de la serie Sherlock y de hecho hay algunos easter eggs relacionados con Sherlock que encontré por ahí. Está bueno porque explora algo que la novela deja un poco escondido, que es qué pasa con Jonathan Harker desde que está encerrado en el castillo y que lo vemos habiendo salido de él, digamos, como que toma esa parte. Empieza muy bien y después, bueno, se transforma en una adaptación un poco polémica, si se quiere, pero también está bastante bien y buena producción. Son 3 episodios de más de 1 hora cada uno, como si fueran 3 pequeñas películas. Lo que me llamó la atención de las películas, e igual sé que no estoy diciendo nada novedoso, es que la descripción del libro sobre el vampiro es muy específica y no la respetan mucho. Dice que tiene nariz aguileña, frente alta y abombada, pelo ralo en las sienes, pero abundante en el resto de la cabeza, cejas espesas, pelos que dan la impresión de enmarcar la cara, la boca, o al menos lo que la misma percibí bajo su enorme bigote, tenía una expresión cruel, los dientes relucientes de blancura, las orejas muy puntiagudas, eran pálidas, el ancho mentón anunciaba una gran fuerza, mejillas firmes, palidez extraordinaria. Por ejemplo, el bigote.
Sería muy fácil agregarle un bigote, pero tal vez complicaría que se vean los colmillos. No sé. Los leo en los comentarios y prepárense porque en mayo vamos a leer Otra vuelta de tuerca de Henry James y me parece que nos va a gustar. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.